Hola, me llamo Dayana Ortuño Acuña y tengo 16 años y voy a explicar mi vida desde que llegué aquí a España. Em, Me acuerdo que yo llegué aquí en P5 cuando tenía 5 años, llegué de Israel porque en Israel había guerra en esos momentos y mis padres decidieron venir aquí ya que estaba mi familia y así comenzar otra vida aquí. Em, Después de un año, no recuerdo muy bien cómo, cómo me encontraba aquí, pero me fui a mi país durante 2 años casi y volví en segundo. En segundo sí que me acuerdo que me costaba mucho aprender el catalán y me pusieron en aulas de acogida para aprender. Bueno, al principio me costaba mucho, pero ya luego me gustó más, porque se parecía al castellano. Gustaba mucho hacer amigos aquí en España, porque yo era muy tímida y además como hablaban catalán, pues me sentía rara. Y en esos momentos em, me sentía triste porque quería volver a mi país, porque extrañaba a mis perritos que tenía allí. Y bueno, le dije a mi madre eso y le dije si podía tener otro perro. Me dijo que no, porque en mi país las casas son más grandes y hay más espacio. Y aquí en cambio vivía en un piso muy pequeño y que no podía tener animales. Y es lo que no me gustaba. Bueno, la educación aquí en España también es mejor, porque los colegios son más grandes, tienen calefacción y todas esas cosas, y en mi país no hay eso. En mi país solo es una clase por curso y hay pupitres que están muy viejos y la enseñanza es más de una calidad más baja, y aquí es más alta, es lo que me gusta de aquí. Y lo que de la educación aquí me pareció muy larga, porque en mi país el horario es más ligero, porque es de 8 a 12. Y en cambio aquí me encontré que fue de 8 a 5 de la tarde y me parecía muy pesado, pero ya me acostumbré. Tiempo libre, voy al parque con mis amigas, algunas españolas, algunas que también son inmigrantes. Pasamos bien. Los fines de semana a veces quedo con personas españolas que son muy majas y que hablamos, corremos para hacer ejercicio y tal. Cuando llegué a España, las personas que eran de aquí de España me parecían que eran muy frías, porque en mi país cualquier persona, aunque sea desconocida, te saludaba y te decía hola, buenos días, ¿cómo estás? Aunque no te conociera. Y en cambio aquí te ven y no te dicen nada y es como un barrio muy frío, no sé. Pero luego poco a poco ya me fui acostumbrando y ahora me parece raro mi país, porque se saludan todos y bueno, y como aquí no se hace, pues me parecía raro. Pero lo bueno de aquí es que cuando conoces a las personas de verdad, son muy majas, no es como aparentan ser desde fuera, que parecen que son muy bordes, muy fríos, no, son muy amables. Y bueno, y eso. A ver, de las personas que emigran hacia aquí, me parece que a mí me parece que la gran mayoría es por sobrevivir, por tener una vida mejor, como mis padres lo han hecho. Porque mis padres vinieron aquí a trabajar para conseguir dinero, porque en mi país mis padres no tenían profesión de nada
y empezaron a trabajar aquí, mi madre de limpieza y mi padre empezó de ayudante de construcción y luego aprendió y ya subió a un puesto más mejor. Aquí tuve una hermana que nació aquí hace 2 meses o así y que es la única que tiene la residencia española y por eso le pusimos un nombre catalán para llevarnos un recuerdo cuando nos vayamos a mi país de que hemos venido aquí a España, a Barcelona y eso. Y me gustaría, yo no me quiero ir a Bolivia, pero me gustaría volver aquí cuando tenga 18 años y poder estudiar aquí una carrera universitaria, porque el estudio es mejor aquí. Y la sanidad también, ahora que me fijo también, bueno, es mejor que mi país. En mi país todo te cuesta mucho dinero. Aquí hay como el sistema este de pagar dinero, o sea, pagar impuestos y de ahí te cubre el seguro. En mi país no hay eso. En mi país, si te enfermas es como gastar mucho dinero y no conviene. Y es como gastar mucho dinero y no conviene. Y me ha gustado compartir esto con vosotros.